Gabriel, ¿cómo estás, querido hermano? Muy buenas noches. Como supongo que no hablas quechua, pero sí aymara, de todos modos, en castellano. ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto de que nos acompañes en esta noche en el programa. Asquiarumaquipan, Ejilatanaca, Cuyacanaca, Naya, Gabriel A ver, a Villalba. ver, a ver. Creo Eh, que tenemos aquí alguito. Espéranos un momentito, por favor. Se nos ha desconfigurado el audio, me dice. Ahora sí, Gabriel, ¿cómo estás? Estaba saludándoles a los compañeros en Aymara, ¿Hablas Asquiarumaquipan, aymara? Ejilatanaca, Cuyacanaca. Muy Dale, buenas dale. noches, hermanos, hermanas. Un gusto compartir con ustedes, un gusto compartir contigo, querido Ramiro, y estar en este prestigioso programa, en esta prestigiosa emisora, Radio Causacho, que sin lugar a dudas es la voz de el Bloque Nacional Popular que acompaña las reivindicaciones históricas de nuestro pueblo. Muchas gracias, Gabriel. Brevecito, ¿cómo has visto la marcha desde el día de ayer? ¿Qué opinión te merece el inicio de la marcha? No sé si fuiste, después lo que ha acontecido el día de ayer en Vilavila, ¿no? Y lo peor, Gabriel, lo peor, hermano, es cómo este gobierno no solo que tergiversa, sino miente sobre lo que pasó en Vilavila. ¿Cómo ves el panorama? Primeramente hablando de la marcha, Gabriel, ¿te esperabas semejante magnitud? ¿Qué impresiones de la marcha? Sí, estuvimos acompañando el día de ayer justamente desde el inicio, desde Caracollo. Fue una multitudinaria marcha bastante emotiva, bastante sacrificada, como caracteriza las movilizaciones de nuestro comandante Evo Morales, totalmente pacífica, y de eso puedo dar fe. Porque estaba ahí presente, nadie me lo ha contado, ¿no? Era una movilización totalmente pacífica hasta que llegamos al letrero que dice bienvenidos a Vila Vila. En ese momento comenzó una brutal emboscada, y hay que decirlo categóricamente, querido Ramiro, estaban en coordinación precisa la policía, el cordón policial que nos estaba esperando, y en las montañas que estaban al lado de la carretera estaban alrededor de unas 400 personas esperándonos, y generando pues zozobra con los petardos, con cachorros de dinamita, obviamente mercenarios, matones, pagados por el gobierno de Luis Arce Catacora, funcionarios públicos. Después se evidenció aquello, tras la pesca de algunos, los hicieron corretear, no pensaron que los íbamos a hacer corretear, ¿no? A los funcionarios de Luis Arce y David Choquehuanca. Fue verdaderamente, es impensable que 300, 400 personas a lo mucho intenten parar una movilización de 7,000, 10,000 personas que además tienen una conciencia clara y evidente de la lucha que estamos viviendo, de la lucha que estamos generando y que estamos produciendo para salvar justamente Bolivia de la corrupción, de la escasez de dólares, de la escasez de combustible. En esos dos ámbitos puedo dar mi opinión al respecto. Cobarde, emboscada la que vivimos el día de ayer en Vila Vila, de la mano de la policía, en coordinación con los funcionarios públicos de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Habían en la marcha mujeres cargando sus guaguas, compañeras jóvenes que tal vez estaban participando en su primera marcha, en su primera movilización, a la cabeza obviamente de Evo Morales y los dirigentes del Pacto de Unidad, de las diferentes organizaciones. Fue una cobarde agresión de la cual va a pasar a la historia como un gobierno peor que el gobierno de Janine Áñez, peor que Gonzalo Sánchez de Lozada, peor que los gobiernos neoliberales. Definitivamente peor, hermano, definitivamente peor. Y al escuchar el informe del ministro del Castillo, yo me golpeaba la cabeza una y mil veces. ¿Pero qué le pasa a este caballero? ¿Por qué tiene que mentir? ¿No? O sea, no puedes agarrarte de la mentira para intentar convencer a la gente de algo que no es verdad. La gente tarde o temprano se va a enterar. ¿Y cómo quedas? Como un gran mentiroso. Mire, Sonia informó de todo, ¿no? De que la marcha era marcha de la muerte, de que han venido y una pena los han abordado a quienes estaban, los pobrecitos que estaban ahí en los cerros, ¿no? Uno dice, ¿y por qué estaban en los cerros? Si era una marcha pacífica, que estaba guardando vigilia pacífica, deberían estar en la carretera sin bloquear, sin quemar llantas, sin quemar muñecos de Evo. Podían acercarse y decir cómo están, hermanos,
hemos venido a charlar, no sé, a ver, o les acompañamos, o pasen, pero por favor, ¿no? Sí, esa es una marcha pacífica, pero ¿cómo pueden irse a los cerros apostados, con petardos, con dinamitas, con piedras? Pero eso no es lo peor, ¿no? De eso no habló el ministro del Castillo. Te voy a mostrar un videito que circula en las redes sociales. De esto que vamos a ver, no habló el ministro Sonia, no dijo nada. Los abusos, porque había una comitiva de avanzada, ¿no? Y en medio de la comitiva de avanzada habían compañeros que estaban yendo para cocinar y todo lo demás. Y había una camionetita a la que han hecho destrozos. No solamente les han hecho parar, no han dicho qué están haciendo, nada. Se han robado todo lo que había ahí. Veremos el videito, a ver, veremos. Sí, buscan, mira, pues, del Evo, ay, no, mira, todo siempre le han quitado, mira. No, del Evo, mira, ay, no. Dos gasados, No, mira, todo le están saqueando, mira. Debemos pasar por allá. La cocina. Mira la cocina. Sí, buscan, mira lo que se lleva, mira lo que se lleva, mira. Pues, del Evo. Ahí está lo que nos muestran las señoras, es de otra movilidad. De los cerros bajan, hay un grupito de marchistas que son de los arcistas, porque son un pequeño grupo, y otro grupo más adelante que está destrozando. ¿Qué están haciendo? Se han subido a la camionetita, han descarpado, están descarpando la carpa color naranja, están sacando de ahí mesas, cocinillas, garrafas, porque era un grupito de avanzada que estaba yendo a cocinar para los marchistas seguramente, ¿no? Ropa, queman la ropa, hay un ñato ahí con un gozo que se está llevando mochilas, están robando, no solo están destrozando, como es un grupo vandálico, ¿no? De rateros, de ladrones, que van abusivamente en medio de la gente y prácticamente destrozan todo. De eso, el señor Sonia no dijo nada, ¿no? Claro, los que estaban ahí eran angelitos, los que estaban viniendo en marcha masiva, porque recién aparecen desde otro lado, a ellos sí son la marcha de la muerte y todo lo demás. ¡Qué mentira más grande! ¿Qué dices, Gabriel, tú que estabas por ahí? Luego llegaron ustedes, ¿no? Con la marcha ya masiva. Sí. Sin lugar a dudas, el minibús también en el cual nosotros nos transportamos hasta el lugar, también realizó un trabajo de adelantarse y llegar hasta Vila Vila. Le rompieron 4 de sus ventanas, le pincharon 2 de sus neumáticos. El señor se puso a llorar porque obviamente ese es su instrumento de trabajo, ¿no? Don Francisco, a quien le mandamos un saludo, fue el conductor de ese minibús, que le destruyeron absolutamente todo, únicamente por haberlo identificado de que nos había llevado hasta el lugar, ¿no? El señor se adelantó hasta Vila Vila, y en Vila Vila justamente le destruyeron absolutamente todo y es un instrumento de trabajo de esa persona, ¿no? Nosotros lo contratamos para que nos pueda llevar hasta el lugar. Esa es la forma de operar de esta organización criminal, hay que decirlo claramente, querido Ramiro. Funcionarios públicos que actuaron como una organización criminal. ¿Por qué? Porque fueron actos criminales planificados, actos criminales premeditados, actuaron con deliberación, con alevosía y con ensañamiento. Gente que tenía, y se ha denotado posteriormente, circula por redes sociales, los grupos, los chats de los grupos de WhatsApp, en los cuales se ponen de acuerdo, sí hay que llevar piedras, sí hay que armarse de petardos, sí vamos a coordinar con tal, con cual, vamos a estar arriba en un lugar alto para desde ahí amedrentarles, desde ahí lanzarles a los evistas, ¿no? Entonces actuaron como una organización criminal con además la protección de la policía que utilizó gases lacrimógenos para disiparnos a nosotros, que éramos una marcha pacífica, y no a ellos que estaban con objetos contundentes, con petardos, con cachorros de dinamita, generando violencia y zozobra, a una movilización, lo vuelvo a decir, totalmente pacífica. Tú eres abogado, analista. ¿El término terrorismo de Estado cabe en esto que está pasando, Gabriel?
Sin lugar a dudas, desde hace muchísimo tiempo hablábamos de esto, un Estado policial. Cuando hablamos de un Estado policial, hablamos de una forma de gobierno en la cual se utilizan los aparatos represivos del Estado, la coerción y la coacción. Lo vimos con la toma de sedes sindicales por parte de la policía. Como no se veía ni siquiera en las dictaduras militares, como no se veía ni siquiera en los gobiernos neoliberales, como no se veía ni siquiera durante el régimen de Yanine Áñez. Obviamente, este Estado policial se estructura en un terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Es la generación de zozobra, es la generación de paranoia, es la generación de miedo, temor constante. Y podemos calificar a todas luces que se trata de un terrorismo de Estado, todas las acciones del gobierno de Luis Arce Catacora, porque no es la primera acción. Si fuera la primera acción, la única vez que hacen esto, podríamos decir, no, es un Estado que se está defendiendo, que está utilizando legítimamente los aparatos coercitivos y coactivos del Estado, pero no. Vemos que desde el 2021 para adelante ha ido paulatinamente con diferentes acciones, interviniendo congresos de la CSUCB, cerrando sedes sindicales, reprimiendo a compañeros, a compañeras, gasificando ambientes incluso cerrados, generando múltiples acciones que se configuran en lo que se denomina terrorismo de Estado, porque es una generación de violencia constante desarrollada por el gobierno de Luis Arce Catacora a través de sus operadores como los funcionarios públicos y fundamentalmente la policía boliviana. Tú hacías mención, Gabriel, estamos hablando con Gabriel Villalba, él es abogado. Estamos hablando desde La Paz con él. Hacías mención, Gabriel, a unos chats que es manejado por un grupo de mercenarios, terroristas, no sé qué término le pones tú, pero ahí está, puedes verlo. De repente, puedes ahí ahora explicarnos un poco de qué se trata, Gabriel. Sí, son chats que nos hicieron llegar los mismos funcionarios públicos, indicando y diciendo, así se están organizando para esperarles en Vila Vila, y ahí quieren frenar la marcha, hermanos, por favor cuídense, tomen sus previsiones. Entonces, gente que está también metida en estos chats, pero que obviamente lo ha visto con escándalo todo esto, porque evidentemente es una preparación de una organización criminal, de un grupo de funcionarios públicos para frenar una marcha. ¿Y cómo intentaban frenar la marcha? De manera violenta, de manera premeditada, de manera consciente, generar violencia, generar zozobra y de esa forma parar la movilización de 7,000, 10,000 personas que obviamente iba a ser imparable, pero es lo que buscaban. Ajá. A ver, yo voy a leer, de repente no lo tienes a la vista, o no lo puedes leer por lo diminuto de las letras. Si lo pones, por favor, Willy, el primero, ¿no? El primero, vamos a intentar leer todo. Dice, en el primer chat, en la primera captura, dice director Ajetic, Vladimir. Dice, pero seamos equitativos, que cada entidad y de presidencia, escuche bien, debe ir una relación coherente a apoyar. Zoni, de presidencia ir bastante gente, por eso les dije, en función a la cantidad, director de AGETIC. Excelente, veamos la lista, Zoni. Si son grandes deberíamos ir mínimo 12 personas, Zené. Yo tengo 13 servidores públicos, estamos de ida 8 personas, Zoni. Por favor, la lista, Zené, director de AGETIC. En la organización allá, ¿cómo será? ¿Cuál será nuestra postura? ¿Qué hará nuestra gente, Zoni? Les dije que se mandarán los contactos, están listos, director. Otras entidades ya están organizando, siguiente captura. Director dice, otras entidades. Entonces estaremos atentos, dice una carita de pesito. Zoni dice, necesitamos los listados para pasar a la Ángela. Quisiera, por favor, puedan enviar los contactos de los responsables. Buenas noches, otro Zolito, por favor, puedes adelantarnos. Siguiente captura. Únicamente que tenemos que estar en Caracollo a las 5 de la mañana, dice Zolando Quispe de UAC. Enseguida, amigos, les paso más detalles. Director de AGETIC, ¿qué hay que llevar? Palos, petardos, que estén ahí, estarán solos. Listo, para bloque, dice Zoni, de bloque de choque Vladi. No solo, como dijiste, las entidades están también partiendo, Zoni. Si hay que llevar petardos y todos los necesario para protegerse. Nuestras autoridades aún siguen reunidas. Siguiente captura, dice director AGETIC, que hay que llevar palos, petardos, Zoni, listo para llevar, hacer el bloque de choque. Siguiente, creo que es lo mismo, preguntan qué hay que llevar. En la siguiente, Zoni dice, si hay que llevar petardos, todo lo necesario.
Rolando, ojo, no incluye paraguas. Ronnie, gracias Julio, gracias Gonzalo, hacen like de manos, y eso, ¿no? Alistan para ir a Caracollo. Todo esto significa que han preparado todo, funcionarios del gobierno, y yo no creo que sean solo ese grupito de amigos, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es Willy? ¿Vamos? No, pues tiene que haber autorización del jefe, ¿no ve? Tiene que haber autorización del director, del ministro, y el ministro tiene que pedir permiso al presidente. Eso no hacía así, Gabriel. Sí, evidentemente. Además, ¿qué hacían ahí? La primera pregunta que debemos hacernos es, ¿qué hacían funcionarios públicos dependientes de la GETIC, una entidad que es dependiente directa del Ministerio de la Presidencia? ¿Qué hacían funcionarios públicos tratando o planificando llevar palos, petardos, generar grupos de choque para una movilización que era totalmente pacífica, ¿no? Nuestra marcha era y es totalmente pacífica. No llevamos nosotros ni palos ni petardos más que nuestras banderas y nada más. Y nuestra convicción. Sin embargo, ellos se demuestra que se organizaron como se organizan las pandillas, se organizaron como se organizaba en su momento la Unión Juvenil Cruceñista o la Resistencia Juvenil Cochala. De la misma forma, se han organizado estos funcionarios públicos, incluso mencionando a Ángela. Recordemos que Ángela Cáceres es la jefa de gabinete del Ministerio de la Presidencia, ¿no? Sus propios compañeros ahí la venden manejando su nombre. Entonces, es totalmente real este hecho de cómo se organizaron los funcionarios del Ministerio de la Presidencia, y falta saber, todavía nos están llegando los chats de otras entidades gubernamentales. Después, cuando hubo los enfrentamientos, obviamente la prensa simplemente capturaba las imágenes de nuestros compañeros totalmente indignados cuando les estábamos pues reventando a los que querían acorralarnos, a los que querían emboscarnos, les estábamos quitando sus petardos, ¿no? Entonces, esa situación obviamente también jugó su rol la policía, los medios de comunicación, que sabían con precisión y con exactitud lo que iba a pasar en esa intervención de los funcionarios públicos, preparados, premeditados, lo vuelvo a decir, como pandillas. Como actuó la Unión Juvenil Cruceñista, como actuó la Resistencia Juvenil Cochala, de esa misma forma operaron estos funcionarios públicos, que posteriormente después fueron capturados y confesaron ellos, ¿no? Sí, yo soy funcionario del Ministerio de Gobierno, sí, yo trabajo en Presidencia, sí, les hicieron incluso se tuvo ahí amagues de linchamiento, pero al final los soltaron a estos funcionarios públicos que finalmente también estaban operando órdenes y seguramente cuidando sus pegas, ¿no? Tenías ahí al brazo derecho de la señora Patricia Hermosa también, y ni siquiera tienen la vergüenza de cubrirse el rostro, taparse la cara, lo hacen públicamente y orgullosos todavía de haberse trasladado hasta ese lugar para romper una marcha totalmente pacífica y agredir a mujeres, ancianos, campesinos. Verdaderamente este gobierno está totalmente derechizado o rodeado de gente que opera y actúa y que son los mismos de la Unión Juvenil Cruceñista, de la Resistencia Juvenil Cochala. Lamentable que funcionarios públicos se presten a tratar de agredir con palos, petardos, generar grupos de choque para agredir a campesinos, para agredir a marchistas que todavía están cansados llegando después de haber transitado tanto desde Caracollo hasta Vila, ¿no? Realmente una actitud criminal e inhumana. Al estilo de los pititas, o son pititas, definitivamente. Hoy veía también a la señora diputada de Montero, creo la señora Daisy, manejando Biblia y gozo. Una persona que en verdad hace reír, que no saben qué argumentos dar para tratar de desprestigiar a nuestro líder nacional, Evo Morales. A Gabriel Villalba lo hemos invitado para que nos ayude a interpretar un documento que salió el día de hoy, y este documento sale de la Sala Cuarta de La Paz, la Sala de Justicia número 4, ¿no? La Sala Cuarta. Como ya no está el operador principal de la Sala Primera, Israel Campero, ahora han acudido a la Sala Cuarta, ¿no es cierto? A ver si vamos a mostrar la primera hoja, fechado en La Paz 18 de septiembre de 2024, tiene en los vistos denuncia de incumplimiento de la resolución constitucional, etcétera, etcétera, consideraciones, y la resolución constitucional número 040 en la parte de abajo, lamentablemente está manchado con una marca ahí, emitido por esta Sala Constitucional, ha definido la situación del proceso constitucional concediendo en parte, ojo, en parte la tutela solicitada
por parte accionante, en cuyo mérito la A parte predispositiva del fallo manda. Juan Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, dirigentes del partido político Movimiento al Socialismo Más, así como los identificados que son organizaciones civiles, sindicales y políticas. Se exhorta no atribuirse la representación de derecho, y pasamos a la siguiente hoja, por tanto, o sea, no atribuir derecho, procede a emitir la siguiente disposición. Por tanto, la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, con los fundamentos fácticos de carácter legal desarrollados, establece a lugar la denuncia de incumplimiento de manera parcial, determinando lo siguiente: el incumplimiento de resolución constitucional de 16 de febrero emitido por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz por parte accionada, Juan Evo Morales Ayma, en su calidad de presidente y dirigente del MAS y PSP, así como los distintos actores políticos, organizaciones civiles, sindicales y otros quienes no pueden promover, llamar a realizar bloqueos de caminos ni provocar intransitabilidad de la carretera del Estado Plurinacional o daños que se pueda provocar al resto de la sociedad civil del Estado Plurinacional, por lo que se conmina a parte accionada a diferentes actores políticos, organizaciones civiles, sindicales y otros a cumplir con la resolución constitucional, ¿no? Emite el número de 16 de febrero, emitido por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en caso de desobedecer o incumplir la presente determinación, debe activarse todos los mecanismos legales exhortados al Ministerio de Gobierno y sea en coordinación con el Ministerio Público. Para un ciudadano común y silvestre como yo, y como dice mi abuelita, esto es chino para mí. Por mucho que lo lea 3 o 4 veces, de repente no lo voy a entender. Gabriel, ¿qué quiere decir este documento en términos así facilitos? ¿Qué es lo que están diciendo y qué es lo que quieren hacer? Si tiene relación o no con la marcha, ¿qué relación tiene con el hermano Evo? ¿Qué es lo que pretenden con este documento que sale de esa Sala Constitucional número 4? Bueno, esta resolución, en principio, es la respuesta a una acción, una acción popular generada a instancias del diputado Amílcar Barral, del cual, mucho antes de que se realice la marcha para salvar Bolivia, hizo mención el mismo ministro de Gobierno, el mismo exdiputado Amílcar Barral, recalcitrante opositor del MAS, recalcitrante opositor de Evo Morales, y el actual diputado Ormachea, de Comunidad Ciudadana. Entonces hablamos de que tienes a la vieja derecha, los viejos opositores, tradicionales opositores de el MAS y de Evo, tienes a la nueva derecha, encabezada por un diputado de Comunidad Ciudadana, y tienes al propio ministro de Gobierno alardeando de esta acción popular. Entonces, en un primer elemento existe una alianza clara y manifiesta de este gobierno con los viejos opositores y con los actuales opositores al MAS y a Evo Morales. Eso como un primer elemento para entender este documento, que es una resolución constitucional que trata de decirnos a todas las organizaciones sociales y a todos los sectores movilizados que no podemos impedir la libre circulación, la libre transitabilidad, y que no podemos subrogarnos la representación de organizaciones sociales para cortar la circulación o para generar daños. Fundamentalmente eso. Ahora bien, esta resolución constitucional no es pues las tablas de Moisés, no está escrita en piedra. Puede tener una interpretación también. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a los elementos fácticos, es decir, a lo que verdaderamente está pasando en la movilización, en la marcha para salvar Bolivia, vemos que no existe bloqueo de circulación. No se bloquea la libre circulación, y este es el principal elemento que ellos argumentan. Ellos dicen, estamos generando esta acción popular y finalmente esta resolución constitucional para que no bloqueen la libre transitabilidad, ¿no? Pero en los hechos no se está bloqueando la libre transitabilidad, es decir, que no se está incumpliendo lo que dispone esta resolución constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos una carretera que es la doble vía La Paz, Oruro, Oruro-La Paz,
y se está marchando de manera ordenada por uno de los carriles. Es decir, no se está cortando la libre transitabilidad, la libre circulación en la movilidad de las personas desde Oruro a La Paz y de La Paz a Oruro, ¿no? Fundamentalmente eso. Entonces, esta resolución con lo que nos está indicando, a todas luces da cuenta de que no se está cortando la libre circulación, por ende no se puede realizar ninguna acción legal vía Ministerio Público hacia Evo Morales o hacia los marchistas. En segundo lugar, la resolución nos indica que no puede haber intransitabilidad, no se puede generar intransitabilidad. ¿Se está generando la intransitabilidad? Hay que preguntarse eso. Absolutamente no, porque la carretera doble vía La Paz-Oruro puede seguir siendo transitable por uno de los carriles, ya que por el otro se está generando la marcha. Ahora bien, ¿se están generando daños? Estos hechos, la parte accionada, es decir, Evo Morales y las organizaciones sociales, la parte accionada, ¿está generando daños? Claro que no. ¿Quiénes están propiciando los daños? Son los funcionarios públicos enviados por Luis Arce Catacora, por David Choquehuanca. Esos son los grupos que están generando daños y ellos son los que debieran ser, pues, inmediatamente puestos a disposición del Ministerio Público, como dispone esta resolución. Entonces, a todas luces, los elementos fácticos nos dan cuenta que la resolución constitucional que plantearon y que aprobaron en esta sala, vendida a los intereses del gobierno y además también compuesta por magistrados autoprorrogados, esto está por demás decirlo, no se subsume a lo que verdaderamente está pasando en los hechos en la marcha. Es decir, no existe relación en lo que verdaderamente está pasando y en lo que dispone jurídicamente esta resolución constitucional. A ver, esta mañana al ver este documento, lo vi primero en la cuenta X de este Basal, justamente. Y Basal decía, ¿no? Al mediodía, decía, ahí está, porque Evo está escapando, porque ya tiene mandamiento de aprehensión o algo así. Este documento no es un mandamiento de aprehensión para nada, ¿no? No tiene nada que ver con un mandamiento de aprehensión. Tiene que ver con un documento que puede derivar en una detención, ¿no, Gabriel? Sí, solicita al Ministerio Público dar cumplimiento a hechos que estén evitando la libre circulación, hechos que se estén generando de intransitabilidad o hechos que se estén generando de daños. Ninguno de los tres elementos es parte de la marcha totalmente pacífica denominada Marcha para Salvar Bolivia. ¿Por qué? Porque existe libre circulación de uno de los carriles de la doble vía La Paz, Oruro, Oruro-La Paz, porque no existen elementos de intransitabilidad y porque no se está generando ninguna suerte de daño. Ahora bien, te decía que esta resolución constitucional no está escrita en piedra, también no es las tablas de Moisés, no es las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque existe un artículo, bueno, y hacen mención bastante justo Amílcar Barral, Ormachea y el propio ministro de Gobierno. Nosotros vamos a hacer cumplir la Constitución, vamos a cumplir la Constitución, dicen, ¿no? Evidentemente, una resolución constitucional forma parte también del bloque de constitucionalidad, forma parte también de el ámbito de cumplimiento dentro de una constitución o el neoconstitucionalismo en el cual está basado nuestra constitución, pero el artículo 256 de nuestra Constitución Política del Estado nos dice lo siguiente. Y voy a dar lectura al mismo, que es importante conocerlo porque con esto desbaratamos el argumento de las autoridades gubernamentales que nos dicen vamos a cumplir la Constitución, vamos a cumplir la Constitución. Muy bien, van a cumplir la Constitución, pero sepan de este artículo que dice lo siguiente. Artículo 256. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado boliviano, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Parágrafo segundo. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando estos prevean normas más favorables. Entonces, no es que la Constitución está por arriba de todo y no hay nada por encima de la Constitución y por encima de estas resoluciones constitucionales. Existe por arriba de estas resoluciones constitucionales y por arriba de la propia Constitución Política del Estado la interpretación más favorable con relación a los tratados y convenios internacionales. Por ende, si la policía está intentando
agarrarse de esta resolución constitucional y decir, están evitando la libre circulación, están generando intransitabilidad, están generando daños, que no es lo que se está ocasionando, intervinieran la marcha, el Estado boliviano estaría incurriendo en una violación de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos al intervenir una movilización totalmente pacífica, totalmente ligada a los derechos humanos en su capítulo de derechos civiles, derechos políticos fundamentalmente y libre manifestación de el ejercicio político que tenemos todos y todas las bolivianas. Entonces, el Estado boliviano ha ratificado y firmado múltiples tratados internacionales de los cuales protegen cualquier tipo de manifestación con relación a marchas que se están realizando de manera pacífica. Esa es la interpretación cabal que se podría hacer sobre esta resolución constitucional y que no se anime la policía ni el ejército a intervenir con la utilización de la fuerza, la gasificación, balines, gases lacrimógenos o gases pimienta, esta marcha que no está violando para nada esta resolución constitucional y que está en el marco de la aplicación del artículo 256 que prevé la favorabilidad y la aplicación preferente de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Es un derecho humano fundamental manifestarse contra cualquier gobierno por cualquier causa y es lo que está haciendo la Marcha para Salvar Bolivia. A ver, algunos elementos para que nuestra audiencia también entienda plenamente. La marcha está en la Constitución, es decir, una manifestación como la marcha, como la que está llevándose ahora, está garantizado por nuestra Constitución Política del Estado. Está garantizado, ¿no? Tenemos los bolivianos el derecho a ese tipo de acciones. No nos prohíbe nada, por lo tanto es constitucional. Ahora, esta resolución que emiten dice, si van a entorpecer, si va a haber problemas, ya, están yendo contra los derechos de otras personas. Ahora, si entendemos eso y metemos ahí el accionar del gobierno con sus funcionarios públicos, lo que pasó, por ejemplo, el día de ayer en Vila Vila. Primero, lo de Vila Vila, los ñatos han bloqueado la carretera. En cumplimiento de eso, la policía debería haberlos arrestado, ¿no ve? Ya deberían ser arrestados esos tipos que habían bloqueado, porque sí ellos estaban perjudicando, pero no. Entonces, ¿cuál es el efecto? Como es una marcha pacífica constitucionalizada, y viene esta otra resolución, ¿cuándo surtiría efecto? Ah, para eso está el gobierno, ¿no? Para meter a sus funcionarios, provocar desmanes, provocar bloqueos, provocar peleas, ahí sí se activaría esta resolución y la policía, como dice mi hijito, ¡boom!, agarra y hace destrozos con la marcha. ¿Esto es así o no es así, Gabriel? Hay un elemento fundamental, querido Ramiro. La resolución constitucional nos indica que exista libre circulación, que en los hechos existe, en la doble vía, La Paz-Oruro, solamente un carril se está utilizando para marchar. Y también indica que no exista condiciones de intransitabilidad, y no existe porque, ya lo volvemos a decir, solamente se está utilizando un carril de la doble vía. Pero fundamentalmente le dice a la parte accionada, que son las organizaciones sociales y que es Evo Morales, a no generen daños, ¿no? Hechos que generen daños. Entonces, ¿cuál es la estrategia del gobierno? Como hay libre circulación, como no hay intransitabilidad, entonces están tratando de buscar grupos que se confundan con la parte accionada, es decir, que se confundan con la marcha y atribuirle a la marcha esta generación de daños, esta generación de hechos violentos y de esa forma aplicar esta resolución constitucional. O sea, ahí aparecen los infiltrados. ¿No ve? Exactamente, quieren infiltrarse para atribuirle a la parte accionada, que es Evo Morales y las organizaciones sociales movilizadas, que ellos son los que están generando daños, desmanes, intransitabilidad, evitando la libre circulación. Quieren achacarnos, como se dice, los actos violentos, ahora, para aplicar la resolución. Ahora, si le sacamos algo positivo de esa resolución, en la primera parte y en todo el texto,
Se refiere a Evo Morales como el presidente y líder nacional del MAS y PSP y a las organizaciones sociales que le siguen. Por lo tanto, este documento otra vez está reconociendo que Evo Morales es el único líder nacional del movimiento al socialismo, ¿o no, Gabriel? Sin lugar a dudas, el gobierno ha tratado de imponer una noticia falsa, una fake news, diciendo que la sentencia constitucional 1010 inhabilita a Evo Morales. Evo Morales por esa sentencia está inhabilitado. Ya se han manifestado múltiples jurisconsultos con una trayectoria intachable en el ámbito de la justicia, como Rodríguez Belcé, por ejemplo, y muchos otros jurisconsultos, tanto bolivianos como latinoamericanos, y han expresado que la sentencia constitucional 1010 en ninguna de sus partes inhabilita políticamente a Evo Morales. No han podido en ese primer intento, a pesar de que se siguen agarrando de esa sentencia constitucional. Posteriormente han tratado de imponer en un referéndum totalmente inconstitucional también, inhabilitar a Evo Morales cambiando el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, cuando este artículo tiene sujetos específicos, que son presidente y vicepresidente en ejercicio de funciones, porque te habla de repostulación, repostulación. Para una repostulación, por definición, son autoridades en ejercicio de gobierno. De lo contrario, el artículo te diría, se aplica para presidentes, vicepresidentes, para expresidentes y ex vicepresidentes, y no te dice eso el artículo. Es decir, que la repostulación está garantizada constitucionalmente las veces que quieras de manera discontinua, y de manera continua solamente una vez. Bueno, no pudieron tampoco inhabilitarlo Evo por esa vía. Intentan, mediante esta resolución constitucional, generar todos estos desmanes, infiltrarse para achacarnos los daños y de esta forma activar el Ministerio Público para que puedan aprender a líderes de organizaciones sociales, puedan aprender a Evo Morales y juzgarle en función a esta resolución constitucional y a esta acción popular, ¿no? Ahora bien, otro elemento también fundamental que tú mencionabas, querido Ramiro, y que conviene aclararlo a la población. Muchos han estado hablando de esto. Dicen, en la Constitución no se reconocen los bloqueos, te dicen. Y es verdad, en ninguna parte de la Constitución se reconocen bloqueos, pero no se está desarrollando un bloqueo, se está desarrollando una marcha. Además, por encima de la Constitución Política del Estado, y esto es lo que les leía, el artículo 256, nos dice que están los tratados y convenios internacionales. Entonces, en materia de derechos humanos, estos tratados y convenios internacionales que jerárquicamente están por encima de nuestra Constitución Política del Estado en su interpretación, garantizan totalmente las marchas, garantizan totalmente las manifestaciones políticas como un derecho humano, garantizan todo ejercicio político como el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Y eso es lo que tiene que respetar el Estado boliviano, y eso es lo que está también previsto en nuestra propia Constitución Política del Estado. Muchas gracias, Gabriel. Ha sido bastante nutritiva tu intervención. Creo que nos queda claro lo que está pasando con ese documento y otros detalles que han ocurrido el día de hoy. Agradecido contigo, Gabriel, y si no hay necesidad estaremos viéndonos el día domingo en el programa Voces de Libertad. Si hay algo más que quisieras complementar, por favor. Simplemente agradecer a todos los hermanos, hermanas que han estado y siguen todavía en la marcha para salvar Bolivia. El compromiso es gigante, los desafíos también son gigantes, y no caigamos en lo que nos quiere hacer pisar el palito con esta resolución constitucional, un gobierno totalmente traidor, corrupto y vendido a los intereses de la derecha más recalcitrante del pasado y de la actualidad. No caigamos en evitar la libre circulación, en generar situaciones de intransitabilidad, porque hasta la fecha esta marcha no ha vulnerado nada de lo que se establece en esa resolución constitucional. Ellos han intentado infiltrarnos, agentes, funcionarios públicos, para generar daños, para generar hechos de violencia, y de esa forma activar al Ministerio Público y aprender a nuestros líderes. Tampoco caigamos en aquello, y sin lugar a dudas esta marcha que está con la profunda convicción de salvar la patria, de salvar Bolivia, pues va a llegar a su cometido, va a llegar a su fin, y se va a recordar en los libros de historia, va a perdurar, y también Luis Arce Catacora y sus secuaces van a pasar a la historia como los traidores del movimiento popular, los traidores del Bloque Nacional Popular, y quienes quisieron destruir al sujeto histórico indígena originario campesino. Van a pasar a la historia siendo una vergüenza. Pues definitivamente, ¿no? Que termine, que pase todo esto
cómo quedarán los pobres dirigentes que están apoyando a Arce cuando nuestro país está en una desgracia total. Gracias, Gabriel. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Ramiro, nos encontramos. Gracias.